un carretero alegre pasó. Bueno, las políticas económicas, lo que se espera para el año que viene fue eje de una jornada de debate donde participaron economistas de mucha trayectoria a nivel nacional. Fue convocado por el Centro Comercial y la Cámara Argentina de Comercios y Servicios. La idea es tener un panorama de lo que se viene de aquí en adelante, de lo que ya ha pasado. Los comerciantes ya saben que las ventas no subieron y que vienen en caída. Muchos explican a partir de varios cambios en materia económica, pero con la expectativa puesta en que en los próximos meses va a comenzar a repuntar. No sé si es un deseo o es algo que va a ocurrir, pero por lo menos lo plantean las diferentes personalidades o aquellos dirigentes empresariales. Vamos a empezar a escuchar las diferentes notas que logramos en la tarde de hoy en el Salón Los Maderos de aquí del puerto local, primero con el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Acá hay un tema, diríamos, pasado y presente. En el pasado, el comprador era rojo, era irracional. O sea, un señor estaba viendo tele, tenía una tele de 50 pulgadas y como se tenía que sacar los pesos de encima, se compraba una de 65. La traían y no entraba en el hueco, no entraba en el lugar. Y dijo, uy, ¿qué hice? Pasó con los autos, pasó con todo. Hoy la compra es racional. Si analiza, si lo necesito, si tengo 2 camperas, ¿por qué voy a comprar 3? ¿Por qué? Porque el dinero, Argentina está recuperando la moneda. Cuando vos no tenés moneda, y no estoy defendiendo nada, ninguna gestión, de nada, la realidad de ahora es que si no tenés moneda, la gente tiene, como definimos, el consumidor rojo. Compra compulsivamente porque quiere sacarse el dinero de encima. Ahora, vos me decís, hay que meter el ojo, ponele en el tema del ahorro, por ahí va a aparecer más ahorro. No que quiero decir con esto que la gente llegue a fin de mes. Pero bueno, va a haber grandes transformaciones. Yo he estado en el coloquio de IDEA y el tema del gobierno, que después de 12 años aparece nuevamente un gobierno en el coloquio de IDEA, fue sacado por el gobierno el costo argentino. El costo laboral, el costo del impuesto al cheque, el costo de las rutas rotas, el costo argentino. O sea, en cualquier parte del mundo, una fábrica cuando le manda al concesionario un auto son 48 horas, en Argentina son 25 días. Eso es costo. Entonces, con esto quiero decir que tanto Estado como empresarios vamos a trabajar en bajar el costo argentino para ser competitivo. Es la única manera que Argentina se ponga en marcha. Hablaba de las expectativas que tienen los comerciantes y uno cuando escucha a los funcionarios de Cambiemos, todos hablan del tema del rebote que se espera para el 2017 porque es como decir, bueno, ya se cayó demasiado, en algún momento hay que volver a subir. El licenciado en Economía Dante Sica planteaba esta situación de los cambios que hubo en materia económica y de lo que se espera para los próximos meses. El gobierno ha hecho un giro de 180 grados en la política económica dirigida a 2 grandes focos. Por un lado, tratar de lograr volver a estabilizar los mercados, hacer correcciones de precios relativos y eso claramente tiene un impacto y ha tenido un impacto sobre el tema inflacionario y sobre el nivel de actividad. Y por otro lado, un paquete de medidas que tiende a generar nuevamente los incentivos para recuperar la inversión que en los últimos 4 años había caído y poder empezar a fomentar no solo el consumo, sino también la inversión en las exportaciones. Insisto, es un año de transición. En el primer semestre quizás la economía ha pagado los costos de esta puesta en valor, de puesta en equilibrio de los mercados, y yo diría que ya entre agosto y septiembre se empieza a ver que la curva de actividad de alguna manera empieza a tocar piso. Entonces, un segundo semestre muy distinto al primero, con un contexto internacional también distinto, porque Brasil también ha tocado fondo y empieza de alguna manera a recuperar. Por el lado de Argentina, la inflación que de alguna manera ya está llegando a todavía un piso duro de 1,5 puntos más o menos a nivel mensual, pero ya con una expectativa inflacionaria descendente, y la actividad que todavía en forma muy tibia, con indicadores muy heterogéneos, da la señal de que empieza a recuperar. Por lo tanto, uno podría pensar un fin de año donde la inflación ya se estabiliza alrededor de 1,5 puntos aproximadamente, una batalla ganada, no la guerra todavía, una recuperación tibia todavía para el último cuatrimestre, pero sí ya entrando
mucho más para el año 2017, donde los temas del sector agropecuario, la construcción, la recuperación de la industria de la mano de Brasil y parte de la recuperación del consumo van a dar una recomposición de la actividad. Ahora, el desafío claramente no es tener esta recuperación el año que viene, sino que esto no sea una recuperación cíclica y que de alguna manera pueda ser sostenida. Por eso la clave es mirar la inversión. Que hablaba recién del tema de la inversión, y la inversión no solamente pública, que es la que hasta ahora viene sosteniendo el empleo, que es otra de las grandes variables económicas que preocupa, sino también la inversión privada, que se habló mucho, se especuló mucho, viene en cuentagotas. El economista Javier González Fraga también participó de esta jornada, alguna vez fue compañero de fórmula presidencial, inclusive junto a Ricardo Alfonsín. Vamos a escuchar lo que decía en torno a la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública ya está decidida, se está ejecutando todos los días, más de 2 licitaciones en el conurbano bonaerense por día. La ruta 34, que acá atraviesa Santa Fe, que se está haciendo. Hay una cantidad de cosas, no voy a mencionarlas porque me dejaría muchísimas afuera. Todo eso se puede contar. También hay que contar ya con la inversión de las empresas extranjeras que están en los servicios privatizados, que están invirtiendo en telefonía, en autopistas, en distribución de electricidad y gas. Falta detonar el proceso de la inversión productiva, tanto nacional, de pymes, porque hay muchas dudas. ¿Estaremos ante un proceso de 4 años o de 8 años? ¿Estaremos ante un proceso neoliberal o industrialista? Esta pregunta se la siguen haciendo. Yo estuve ayer en una convocatoria de empresarios textiles y la duda estaba ahí. Pancho Cabrera fue muy claro diciéndole no le vamos a soltar la mano, pero las dudas sobrevolaban en el ambiente. Entonces yo creo que hay muchas dudas, el tema es mucho más complicado de lo que esperábamos el año pasado, pero creemos que Cambiemos está enfrentando un dilema todavía mucho mayor que este económico. Está con el desafío de convertirse en alternancia en el poder. Y yo creo que esto es lo mejor para el país, más allá del partido político en el cual estés, porque si Cambiemos se transforma en una alternativa política viable, que cada tanto puede llegar al gobierno, el peronismo va a mostrar lo mejor que tiene y no lo peor que tiene. Estamos hablando de economía, si hay algo que es sensible a los procesos electorales es la economía en la Argentina. Sí, tenemos las elecciones legislativas de medio término del próximo año y el primer examen para Cambiemos en materia electoral. Esto decía el politólogo Rosendo Fraga, que también participó de esta actividad. Creo que vamos a tener una elección maravillosa que va a confirmar la dirección que hemos elegido. Bueno, esto lo veremos. Pero ¿por qué esa elección es importante? Primero por la historia. De las últimas 7 elecciones presidenciales, 6 de 7 anticiparon el resultado de la presidencial siguiente. Como siempre, o hay una excepción que fue el 2009, y siempre en política hay excepciones. Segundo, pero dijo esto porque sabe que la gente que lo estaba escuchando tiene eso en la cabeza, que hay decisiones de inversión que están esperando al resultado de esta elección para tomárselas. ¿Por qué? La política, como la economía, depende mucho de expectativas. Si el gobierno gana esa elección, se va a instalar que Macri gobierna 8 años. Vuelvo al antecedente de la historia. Si la pierde, se va a instalar que él gobierna 4. Lógicamente, después las cosas pueden ser distintas. Pero entonces me parece que esto es un marco que le da a la elección del año que viene importancia. Yo creo que es una elección que, bueno, uno diría que en principio parece fácil. Bueno, pero faltan 12 meses y hay que ver. Yo creo que esa elección probablemente depende de 3 factores. Uno, la economía. ¿La economía en qué sentido? Que la gente sienta entre abril y octubre que la economía está creciendo. Tema de los brotes verdes, no es decir, que la gente sienta que la economía está creciendo depende de 2 cuestiones. Primero, que la gente pueda consumir más. Y segundo, que la gente escuche que alguien empezó a conseguir trabajo, ¿no es cierto? Segundo, la división del peronismo. Y esto en un distrito muy particular que es la provincia de Buenos Aires, donde este tipo de elección se define por el resultado bonaerense, cuando es de medio mandato. Recordemos, ¿no es cierto?, el kirchnerismo pierde el 2009 porque Narváez le gana a Kirchner, pierde el 2013 porque Massa le gana a Insaurralde. El segundo es el grado de división que tenga el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Esto va a ser muy importante. Si el peronismo va unido, al gobierno se le puede complicar. Si el peronismo va dividido, se le facilita. Y en tercer lugar, creo que un tercer factor que es la inseguridad. La inseguridad que es la primera demanda de la sociedad, y creo que este es otro factor que también va a incidir.
ir cerrando este bloque donde fundamentalmente hablamos de variables económicas, de medidas que se vienen adoptando, qué mejor que presentarlo a él. Vamos a escuchar la columna de José Bordón. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. ¿Cómo les va? Buenas noches. Aunque usted no lo crea, el Banco Central una semana más mantuvo la tasa de las LEBAC a corto plazo al 26,75%. Usted me va a preguntar seguramente, ¿y a nosotros qué nos interesa? No, tiene que interesarle. ¿Saben por qué? Porque esto está reflejando una actitud de la entidad monetaria en relación con otras variables que también se manejan en la opinión pública, como es la inflación. Hasta acá lo que se ha hecho es corregir casi 10 puntos o un poquito más lo que había comenzado a ser el gran atractivo de las LEBAC, qué sé yo, allá por marzo de este año. Y esta corrección que hubo y que hoy se mantiene, está hablando de la expectativa inflacionaria para lo que resta del año. Por ahora, mire, recién vengo de conversar en el puerto con varios economistas de primer nivel que están aquí participando de un encuentro, y en la mayoría de los casos siguen sosteniendo que la inflación y el déficit fiscal van de la mano. Que la inflación, que bajó bastante, se va a mantener en esos niveles, 1,5 promedio, de acá a fin de año. Hay que ver cómo presionan los valores del gas, pero lógicamente a partir del año que viene ya vamos a tener aumento en el precio de la electricidad, los aumentos salariales que se vienen y fundamentalmente una modificación en la estructura de precios. Ustedes saben que a fin de año vence lo que se llaman precios cuidados y demás, pero hay en la mayoría de los economistas, yo creo que sensibilidad para analizar lo que está haciendo el gobierno y fundamentalmente confianza en lo que pueda terminar haciendo. Hoy le preguntaba a Rosendo Fraga, ¿y si se pierde la elección legislativa del año que viene? Y él me dice, ese es el gran objetivo que tiene Cambiemos en estos momentos, corregir la economía para un resultado electoral. Después va a ser diferente, porque si hay respaldo electoral en el 2017, lo del 18 y lo del 19 será un poco más anecdótico. Habrá que creerle, son los que más cerca del poder están, pero lógicamente que esta es una situación que se viene observando con bastante detenimiento y es epicentro de muchos de estos últimos encuentros donde van los especialistas, como ocurrió con IDEA en Mar del Plata. El otro tema a tener muy en cuenta es el blanqueo. Dicen los entendidos que la cosa está mejorando. Yo planteaba este mediodía, miren, si está mejorando, casi mucho no se ve, pero lógicamente son las expectativas que tienen los hombres que dirigen la economía y no la que podemos respaldar nosotros desde muy lejos, sobre todo en una provincia donde los números de inscriptos para el blanqueo todavía no son suficientes a la expectativa que se habían generado. Hasta mañana. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Bueno, el último dato, si usted mañana tiene que ir al banco, recuerde que los trabajadores están realizando medidas de protesta. A partir de las 10:15 se suspende la atención al público. Mañana a las 11 en particular va a haber una asamblea de trabajadores de la bancaria en San Martín y Tucumán. Ahí justo en la esquina del Banco Nación van a venir referentes nacionales también para respaldar la protesta. Nueva pausa, ya regresamos. Encuentro el camino oscuro, enfatizado por el sol.